Seguimos en Zona de Trabajo, relatos del Bicentenario. Hoy nos acompaña de vuelta, como lo ha hecho ya varias veces durante este año, Paula Najmías. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están con calor? Con mucho Mucha calor calor, me hoy, parece que sí, se viene sí. el agua. Sí, sí, bueno, esperemos que no nos agarre la Nochebuena ahí con el agua, como decíamos con Nacho hace un ratito, Ojalá que, espero poder sacar la mesa afuera. claro, sí, que no interrumpa nada, que llueva hoy y ya quede limpito para festejar. Bueno, Paula, como siempre, nos trajiste una recomendación hoy. Sí, hoy, bueno, no sé si todos siguen sabiendo que somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo. Entonces, alrededor de eso, unas semanas antes del Mundial en Netflix se estrenó una docuserie que se llama Sean Eternos Campeones de América, que bueno, la docuserie sigue como el desempeño y cómo llegó la selección argentina a la Copa América. Y en uno de los episodios, lo que podemos ver, entre muchísimas otras cosas, es la arenga que Lionel Messi hizo antes del último partido de la final, que Con Brasil, claro. exactamente la del Maracaná, en donde hace varias reflexiones del destino de haber terminado en el Maracaná y demás. Pero entre esas cosas, lo que menciona Lío en la arenga es todo lo que sacrificó el equipo para llegar hasta ahí. Y en un momento Lío dice, el Dibu fue papá y no pudo ver a la hija todavía y no le pudo hacer UPA en Rosarino, ¿no? Sí. Por supuesto. A raíz de esto, en las redes sociales se multiplicaron chistes, memes de todo tipo. Y Leo hablaba en realidad obviamente, de Emiliano Dibu Martínez, que es el arquero de la selección, que la hija había nacido unos días antes de que jugaran ese partido. Y a partir de esto, en realidad, con lo que pasó en las redes, si bien sabemos que ser jugador profesional de fútbol no es un trabajo cualquiera, en definitiva, Dibu no estuvo para el nacimiento de su hija y no le pudo hacer UPA porque estaba trabajando. Claro. Entonces, entre muchas otras cosas, digamos, que se usó esta escena que yo estoy contando, hubo un video que yo me crucé en internet que pertenecía a una campaña que se llama Paternar y que trabaja y milita la ampliación por la licencia de paternidad. Y ellos compartieron este extracto que yo les estaba contando recién y además le sumaron una leyenda que decía, como el Dibu, hay un montón de padres en Argentina que no le pudieron hacer UPA a sus hijos e hijas porque en Argentina solamente tenemos 2 días de licencia por paternidad. Necesitamos licencias para paternar, invitaban a sumarse a la campaña. Entonces me Sí. pareció interesante pensar un poco en la paternidad a partir de esta campaña que encontré en internet. Paternar es una campaña que nació el año pasado y que está impulsada por diferentes colectivos de masculinidades, algunos sindicatos y organizaciones sociales que están como repensando la agenda de las masculinidades. Y lo que hace esta campaña es promover principalmente, por un lado, la extensión de las licencias por paternidad y toma como referencia para ello un proyecto de ley que elaboró el diputado nacional Itaí Hackman, que fue presentado el año pasado y que se volvió a presentar este año, y que plantea, entre otras cuestiones, extender esa licencia de paternidad de 2 días a 30 días y que esta licencia sea obligatoria, remunerada e intransferible. Claro. Sí, y esta campaña en realidad, bueno, surge, como dijimos, para ampliar esto, pero desde un punto de vista de ampliar la ley de contrato de trabajo, que es de 1974, y de ahí vienen esos 2 días de licencia de paternidad. Entonces, la licencia para padres no es solo para, digamos, no es solo para padres, sino también para corresponsables parentales, y para personas no gestantes que puedan acompañar digamos, los primeros días después del Claro. nacimiento de un bebé. El planteo principal, bueno, es extender la licencia a 30 días, porque en realidad lo que ellos tratan por eso digo que no es lo único que militan, sino que tratan de pensar los cuidados de una manera más integral, más igualitaria, y el horizonte para ellos es tener licencias que no hagan diferencia de género frente a los cuidados y las crianzas, es decir, una familia llega a un bebé y todas las personas que trabajan tienen la misma cantidad de días disponibles y obligatorios, remunerados, como dice la campaña, Claro. para poder hacerse cargo de lo que implica que llegue un recién nacido a la familia, y también lo piensan en situaciones de adopción. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque también la adopción, si bien depende de diferentes lugares, hay una licencia
no contempla género, no, bueno, hay diferentes falencias y es insuficiente. Por eso también el planteo de hacerlo desde la ley de trabajo, de contrato de trabajo, y no como pequeñas salvedades, porque hay otras experiencias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores estatales este año se extendió a 45 días, que se suman a las licencias de cuidado que ya estaban. Después, si las dos personas que conforman esa familia trabajan en el Estado, las pueden intercambiar. Bueno, hay diferentes jurisdicciones, en el Poder Judicial también hay otro tipo de licencias por paternidad, pero bueno, estamos hablando solamente del ámbito público en la mayoría de los casos. Algunos en particular, la Ciudad de Buenos Aires también tiene licencias por paternidad y cuidados que son diferentes. En Tierra del Fuego, bueno, hay diferentes experiencias, pero al tomar la ley de contrato de trabajo, que dicho sea de paso, como decíamos, es de 1974, entonces no le vendría mal una refrescada, digamos, y es una oportunidad también para que eso pueda ser de paraguas para otras situaciones, porque también podemos pensar en los monotributistas, en otro tipo de trabajos que directamente, o sea, no tienen ni siquiera los 2 días, que ya son poco, que ya tienen las personas que están en relación de dependencia con la ley de contrato de trabajo. Claro. El tema de las licencias en nuestro país, en realidad, estamos como, así somos campeones del mundo en fútbol, bueno, en licencias por paternidad estamos a pie de la tabla, digamos. Somos uno de los países de la región que le da menos de 5 días de licencia por paternidad a los compañeros cuando tienen que acompañar a la persona gestante. En mayo, el Poder Ejecutivo presentó un anteproyecto que ampliaba las licencias familiares, como en un gesto de tratar de recoger un poco las demandas feministas a las cuales Paternar se está sumando. Y la ley no pasó de la presentación formal, que fue obviamente, si ustedes recuerdan, en la apertura de sesiones, Alberto Fernández lo mencionó, sí. Después se conformaron mesas con discusión y quedó en nada eso. Fue como un poco, de muchas formas se encarnó de lo que se llama como no performatividad, que significa que son actos de habla institucionales que no hacen efectivo eso que están nombrando. En realidad, hablamos mucho de algo, pero nunca avanzamos para que ese algo mejore o se modifique. Y bueno, lo que caracterizó gran parte de esta agenda, como que parecía como que venía con toda la perspectiva de género, finalmente no vimos muchas cosas dentro de los cambios, sobre todo en la ley que tiene que ver con estas licencias familiares que estábamos hablando. Y después, bueno, también si pensamos un poco los datos del INDEC, porque a mí, bueno, a partir de los 2 días, ¿no? Pensemos 2 días, ¿qué otras cosas podemos pensar alrededor de qué significa que solamente el compañero de la persona gestante esté 2 días sin tener que ir a trabajar? Bueno, por un lado, si pensamos, según los datos del INDEC, en Argentina el 95% de los que tienen hasta 2 años no asisten a ningún establecimiento educativo. Por lo tanto, los cuida alguien por afuera de una institución, ¿no? Generalmente esto afecta, como siempre, desproporcionalmente a las mujeres y feminidades, porque mientras ellas dedican 5.7 horas diarias de la actividad no remunerada al cuidado de esas niñeces, los varones ocupan solamente 2. O sea que ni siquiera la mitad del tiempo dentro de eso. Y si bien, como te decía antes, los diferentes territorios tienen diferentes periodos de licencia que son mayores a estos 2 días, como te decía, Santa Cruz llega a tener 30 días de licencia por paternidad, que es como lo que estarían pidiendo los compañeros de Paternar. Estamos muy flojos, ¿sí? Sí. Y el pedido de licencia por paternidad no es solo los 30 días, sino, como decía antes, obligatorio, intransferible y remunerado. Y que sea obligatorio e intransferible apunta un poco también a cuestionar los prejuicios que se construyen alrededor de las crianzas y de las tareas de cuidado, ¿no? Que, como decíamos antes, es muy desproporcionada. Y los resultados, por ejemplo, que ya están para poder ver preliminares de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo de 2021, lo confirma en realidad. El 91,6% de las mujeres realiza tareas domésticas, mientras que en el caso de los varones lo hace el 73,9%. O sea que los picos de desigualdad están en las casas con chicos y chicos menores de 13 años. O sea, claro, no es solo
tareas domésticas, como por ahí a veces nos referimos, sino que la mayor parte del tiempo es en tareas de cuidado, que en este caso estamos haciendo foco en lo que es infancia, pero también implica a Podría ser una persona mayor, gente con personas con discapacidad. Bueno, el universo es muy amplio, pero la tarea de cuidado lleva mucho tiempo y es completamente desigual, ¿no? Y uno de los compañeros de Paternar, Matías Criado, lo que decía es que los roles están muy rígidos y ya que uno que está más cerca de la crianza y el otro no. Entonces eso no solo hace que la persona tenga, la persona que se queda cuidando tenga más tareas de cuidado, sino que el que se va tenga un mandato de trabajo mucho más fuerte, porque tiene que suplir la cuestión del ingreso, claro, y demás. Y eso sigue perpetuando roles de género que dicen que las feminidades se tienen que quedar en casa cuidando a los chicos y las masculinidades tienen que salir a trabajar, ¿no? Y por otro lado, lo que pasa en este sentido también, que es para repensar mucho las crianzas y cómo desde el Estado, desde las patronales, desde los sindicatos se acompañan esas crianzas. Pensemos, por ejemplo, nosotros estamos en un país que tenemos la ley de género, pero ninguna de todas, ni siquiera las que tienen 30 días, tienen reconocidos a las familias con 2 mamás, por ejemplo. Si una mamá gestó y tiene a su hijo, su compañera no tiene licencia. Claro. Entonces hay como mucha necesidad de volver a repensar las licencias para que se adapten a los distintos tipos de familias y de niñeces que ingresan a esas familias, sin que esto signifique seguir perpetuando roles de género que además están planteados, como vuelvo a repetir, una ley de los años 70. Entonces, me pareció muy importante traer un poco esto que yo me crucé en internet para que ustedes conozcan a esta campaña Paternar y pensar las tareas de cuidados en quién recaen y quiénes son, digamos, cómo se dividen esas tareas. También es pensar un poco la economía, ¿no? Que a veces acá hablamos mucho de cómo influye la inflación, los salarios. Bueno, las tareas de cuidados son un pilar clave y fundamental dentro de la economía y también para reflexionar sobre cómo se transitan las crisis, que no son solo económicas, sino también de los cuidados, porque la tercerización de esos cuidados en las crisis también se encarece. Bueno, es como un hilo del cual tirar para empezar a pensar un montón de problemáticas que quizás uno no relacione inmediatamente con eso. Exactamente. Es interesante también pensar en esto que vos decías, ¿no, Paula? Que realmente, en todo caso, a la hora de del cuidado, de las licencias, hay que ver cómo una familia se organiza y cuanta más licencias se tenga y que esté más contemplada cualquier situación que pueda vivir una familia alrededor de esa situación, vale tener más posibilidades como para poder dar cuenta de ese cuidado, ¿no? De cuidar a ese niño, a esa niña, a esa persona en general. Sí, no, y además porque ahí está comprobado, como gustan decir científicamente, que un niño que tiene la posibilidad de estar con toda su familia cuando recién llega a este mundo, tiene un montón de posibilidades de desarrollo diferentes, se sociabiliza de otra manera, entonces como que no es o sea, como que tiene múltiples beneficios poder pensar en esta ampliación de derechos y además lo que me parece importante destacar es eso, que sean intransferibles también es porque en otros países que tienen licencias por paternidad muchísimo más largas, ocurre mucho, bueno, porque patriarcado, ¿verdad? Que se cambian, entonces la mujer termina teniendo una licencia por maternidad muchísimo más larga porque su compañero le da sus días de licencia por paternidad. Entonces claro, acá la propuesta de Paternar es que no sean transferibles. O sea, los tomás o no los obtiene la familia en general. Porque si no, esto tiende, y está probado en otros países digamos, de Europa y del primer mundo, como también gustan decir, que en general tiende a eso. Pero bueno, porque estamos en una sociedad donde los roles de género están muy, muy delimitados y son bastante rígidos. Entonces, incluso en situaciones de muchísimos más derechos de las que podemos nosotros hablar en este sentido, vuelve a recaer en la feminidad. Sobre la mujer. Entonces, o la feminidad. Exactamente. Claro. Entonces, el Paternar, y también este proyecto de ley que mencionaba de Itay Hackman, una de las cosas es que no sean transferibles. Pero bueno, quedó ahí durmiendo en los laureles
que dejaron. Bueno, habrá que ver si el año que viene se vuelve a tomar este proyecto, pero la campaña de Paternar y a estos temas que vos estás contando, ¿dónde se pueden encontrar, digamos? ¿Dónde el que esté interesado, la que esté interesada, dónde podría encontrar esto de lo que vos hablaste? Bueno, a Paternar lo encuentran en Instagram y en Twitter con el usuario @camp_paternar, y también tienen un mail para contactos que es paternarlicencias@gmail.com, y ahí en las redes, si ustedes acceden a los diferentes perfiles, esos dos que les mencioné, les repito, @camp_paternar, tienen un Linktree, que es como un sector con muchos enlaces donde van a poder ver notas, tienen también para firmar, digamos, y apoyar la campaña, conversaciones que ya hubo, entrevistas, bueno, un montón de material para que sigan pensando esto, y también para que las personas no gestantes que nos están escuchando puedan también tener un rol activo sobre la ampliación de derechos, que creo que, por todo lo dicho, está claro que es muy importante. Es muy importante, sí. Cuando subamos, como siempre lo hacemos, a nuestras redes sociales esta columna, también van a poder ver los links a estas campañas, como para que si están interesados o interesadas puedan verlos ahí también. ¿Te parece, Paula? Dale, perfecto. Buenísimo, así que bueno, muchas gracias por haber participado este año con nosotros acá con estas columnas. Esperamos que el año que viene también nos puedas acompañar y nos puedas traer todas estas cosas muy interesantes para pensarlo también, como decimos siempre, desde este lado, ¿no? Desde nuestro lugar de trabajadores y trabajadoras, cómo vamos mejorando nuestra situación laboral, pero también nuestra vida cotidiana, y cuáles son las prioridades que nosotros le queremos dar a las cosas en nuestra vida. Bueno, les agradezco por el espacio y que tengan felices fiestas.